Bienvenidos a Respuesta al Dr. César Vidal Manzanares. ¿Enseñan los adventistas del séptimo día que Cristo murió un miércoles? En el video titulado Entrevista al Dr. César Vidal, el Shabbat, entrevista realizada por el pastor José Carlos Alpizar, el doctor César Vidal Manzanares declara que uno de los disparates enseñados por los adventistas del séptimo día es que Jesús murió un miércoles y que lo que ha llevado a los tales a enseñar dicho disparate es el ignorar la forma de medir el tiempo por parte de los judíos. Es decir, por ignorar los adventistas que los judíos medían el día de tarde a tarde. La declaración del doctor César Vidal se da entre los minutos 4:35 al 5:19. La declaración textual del doctor dice así: el día judío no empieza a las 12 de la noche como es el caso nuestro. El día judío concluye con la puesta del sol y comienza con la puesta del sol. Lo cual, dicho sea de paso, cuando uno conoce eso, uno comprende perfectamente la referencia a los 3 días y las 3 noches que Jesús tendría que estar en la tumba. Cuando uno no sabe lo que significa, cuándo empieza el día judío, etc., empieza a hacer cálculos disparatados para que le salgan esos días, como es el caso de los adventistas. Y acabas crucificando a Jesús un miércoles. Por ejemplo, para que te salgan las cuentas, lo cual no deja de ser un disparate. Bien, según estas declaraciones del doctor César Vidal, uno de los disparates de los adventistas del séptimo día es enseñar que Cristo murió un miércoles y que lo que los ha llevado a dicho disparate es el ignorar la forma en la que los judíos miden el tiempo, el día. Nuestra respuesta al doctor César Vidal es, en este caso, triple. Número 1, intentaremos demostrar que su declaración sobre los adventistas en este particular es falsa, infundada. Simplemente el dato dado por él es un error. Los adventistas no creen tal cosa. 2. La pregunta para el doctor César Vidal. Esa la compartiremos al final. 3. Sugerencia al doctor César Vidal, después de la pregunta que compartiremos con él. Número 1, entonces. Refutación a la declaración del doctor César Vidal respecto a lo que creen los adventistas del séptimo día sobre el día en que Jesús fue crucificado. Los adventistas del séptimo día siempre han creído y siguen creyendo hasta el día de hoy que Jesús murió un viernes. A continuación, algunas fuentes adventistas antiguas y modernas que así lo indican. Iniciamos con Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, Mateo a Juan, Publicaciones Interamericanas, Estados Unidos, 1987, la edición, páginas 520 y 521. Dice así: una curiosa perversión de los datos bíblicos acerca de la fecha de la última cena es la teoría de la crucifixión en miércoles, la cual supone que 1. La fecha expresada según el sistema del calendario gregoriano de la luna llena de Pascua de la crucifixión puede determinarse con toda certeza. 2. Que la expresión idiomática hebrea 3 días y 3 noches representa un período de 72 horas completas. Y 3. Que el griego de Mateo 28:1 dice que la resurrección ocurrió el sábado de tarde. Esta teoría, la teoría de que Cristo murió un miércoles, no tiene el apoyo de una verdadera erudición y está en completo desacuerdo con el significado bíblico de las expresiones en que se basa. Por lo tanto, es inaceptable. Declaración número 2, mismo documento, página 521. La muerte de Cristo acaeció un viernes por la tarde, Marcos 15:42 a 16:1.
Lucas 23, 54 a 24, 1. Juan 19, 31, 42 y 21. Aproximadamente a la hora del sacrificio vespertino. Mismo documento, misma página, declaración número 3. En el año de la crucifixión, el día 14 de Nisan, día designado para degollar los corderos pascuales, cayó en viernes. En ese año, la preparación o víspera de la Pascua coincidió con la preparación o víspera del sábado semanal. Declaración número 4. Mismo documento. El relato de Juan ubica la celebración oficial de la cena pascual 24 horas después de la última cena y por lo tanto el viernes de noche en las primeras horas del sábado semanal, según Juan 18, 28, 19, 14 y 31. Declaración número 5. Mismo documento, página 522. Jesús descansó en la tumba el día sábado. Mateo 27, 59, 28, 1. Marcos 15, 43 a 16, 1. Lucas 23, 54 a 24, 1. Juan 19, 38 a 21. Que correspondió con el 15 de Nisan. Declaración número 6. Mismo documento, página 525. Jesús murió en la cruz aproximadamente a la hora del sacrificio vespertino, cuando se sacrificaban los corderos el viernes 14 de Nisan. Mismo documento, misma página, declaración número 7 en la lista que llevamos. En el año de la crucifixión, la celebración oficial de la Pascua se realizó el viernes de noche, después de la crucifixión. Mismo documento, misma página, declaración número 8. Jesús descansó en la tumba el día sábado, el cual en ese año coincidió con el día de reposo ceremonial del 15 de Nisan, primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Declaración número 9 en nuestra lista, en este caso de Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, una exposición bíblica de las doctrinas fundamentales por ACES, impreso en la Argentina, 2007, página 127. Dice así: en el paraíso el hombre se erguía en su plena estatura a imagen de Dios. En el Calvario el hombre se dejó colgar a imagen de un criminal. Tanto en el viernes de la creación como en el de la crucifixión, la expresión consumado es hablaba de una obra creadora completada. Génesis 2:2, Juan 19:20. La una, Cristo la cumplió en calidad de Dios, la otra como hombre. Una con poder veloz, la otra en sufrimiento humano. Una por un tiempo, la otra por toda la eternidad. Una sujeta a la caída, la otra obteniendo la victoria sobre Satanás. Declaración número 10 en nuestra lista. Mismo documento, misma página. La resurrección de Cristo le dio un significado a la cruz que los acongojados discípulos no podían distinguir el viernes de la crucifixión. Su resurrección transformó a esos hombres en una fuerza poderosa que cambió la historia. La resurrección, siempre unida a la crucifixión, se convirtió en un punto central de su misión. Proclamaron al Cristo crucificado pero viviente, que había triunfado sobre las fuerzas del mal. Ese fue el fundamento del poder que acompañó al mensaje apostólico. Declaración número 11, mismo documento, página 285. Cuando Cristo realizó la obra de la creación, su primer gran acto en la historia del mundo reposó en el séptimo día. Este reposo significaba terminación y consumación. Hizo lo mismo al fin de su ministerio terrenal después de que concluyó su segundo gran acto en la historia. El viernes de tarde, el sexto día de la semana, Cristo completó su misión redentora en el mundo. Sus últimas palabras fueron: consumado es. Juan 19:30. La Escritura enfatiza el hecho de que cuando Cristo murió era el día de la preparación y el sábado ya rayaba. Lucas 23:54.
A continuación de su muerte, reposó en una tumba, simbolizando así el hecho de que había cumplido la redención de la raza humana. De este modo, el sábado testifica acerca de la obra de la creación y de la redención que Cristo realizó. En su observancia, los seguidores del Salvador se regocijan con él por sus logros en favor de la humanidad. En Lucas 23:54 se nos dice que el día en que nuestro Señor fue crucificado era el día de la preparación. Y en el comentario bíblico adventista, tomo 5, página 856, haciendo alusión a este día, dice, es decir, viernes. En la página 107 del mismo comentario se lee, la preparación llegó a ser el nombre del día que precede al sábado, nuestro viernes. Mismo documento, página 642. Vamos por la declaración número 14 ya. La precisa afirmación de Marcos, unida a la secuencia de días de Lucas 23:54 a 24:1, hace que sea seguro, más allá de la posibilidad de cualquier duda, que el día de la crucifixión fue viernes. Declaración número 15, mismo documento, página 539. En Mateo 27:62 dice, respecto al día que siguió a la crucifixión de nuestro Señor. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron a Pilato. Y en el mismo comentario ya citado dice, el día siguiente era sábado, el día de descanso semanal. Lucas 23:54-56. Respecto a los 3 días y las 3 noches de Mateo 12:40, mencionado por el doctor César Vidal, este mismo comentario que ya leímos dice así, podemos preguntar en qué día se cumplió esta profecía acerca de los 3 días. La respuesta es que se cumplió en el primer día de la semana, Marcos 16:9. Ver comentario a Mateo 28:1. En las últimas horas de ese mismo día, el tercero, según Lucas 24:1 y 13. Dos discípulos se encontraron con Jesús en camino a Emaús y al hablar de la crucifixión de su maestro y de su profundo chasco afirmaron, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lucas 24:21. Sigo leyendo. Cuando Jesús se apareció a los 12 en el aposento alto, les dijo, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 23:24-46. Asimismo lo dijo Pablo más tarde, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:4. Es evidente que el domingo corresponde con ese tercer día. Si el domingo es, sigue diciendo el comentario, el tercer día, el día después de mañana, de Lucas 13:32 y 33, ¿cuál fue entonces el día de la crucifixión? Evidentemente el viernes anterior, el día de la preparación. Página 242. Sigue diciendo este documento. Esto concuerda exactamente con la afirmación de Lucas de que las mujeres dejaron sin terminar el proceso de embalsamiento el día de la preparación porque se acercaba el sábado y descansaron el sábado conforme al mandamiento antes de regresar a la tumba el primer día de la semana. Lucas 23:54-24:1. Ahora noten cómo termina diciendo este documento. Dice, no esperaron varios días, como lo suponen quienes ubican la muerte de Jesús el día miércoles y consideran que el sábado que aquí se menciona no era más que un día de fiesta o de reposo ceremonial. Bien, en el mismo marco de los 3 días y las 3 noches de Mateo 12:40, el autor adventista, Dr. Samuel Bacchiocchi, quien dedicó todo un libro para demostrar que Cristo fue crucificado un viernes y no un miércoles, dice en dicha obra, Controversia acerca del día en que Jesús murió y resucitó, página 45, después de argumentar al respecto,
Dice así: el análisis expuesto en este libro sobre los 3 textos clave del Nuevo Testamento, comúnmente invocados en apoyo al concepto de la crucifixión efectuada en miércoles y la resurrección en sábado, ha demostrado, esperamos, para la satisfacción de las mentes más inquietas, que estos de ninguna manera corroboran tal punto de vista. Es decir, Jesús nunca resucitó, Jesús nunca murió miércoles. Es lo que está diciendo el autor acá. El mismo documento en la página 45 dice: en el capítulo 3 hemos demostrado que el día de la preparación de la Pascua, mencionado en el segundo texto clave de Juan 19:14, fue el viernes y no miércoles. Las razones de peso que hemos formulado para llegar a esta conclusión son el uso exclusivo y consistente del término preparación para designar el viernes, la sucesión lógica de los días que presentan los evangelios sinópticos: preparación, sábado, primer día. Esto en la página 45 del libro Controversia del Dr. Bacchiocchi. Y siempre en el ámbito del día de la preparación de Lucas 23:54, día en que fue crucificado nuestro Señor, la autora adventista María E. Walsh, en su libro En busca de la verdad, publicado por la casa editora adventista Ediciones Interamericanas en 1978, dice: era día de la preparación, viernes, y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo, y regresando prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según la ley. Página 166. Vamos a la declaración número 20 en nuestra lista. Algunas no las he ido numerando. En el clásico adventista número 10, titulado El sábado en las escrituras y en la historia, editado por Kenneth A. Strand, publicado por IAPA y Gema Editores, ambas editoriales adventistas del séptimo día. En el capítulo 5, titulado El sábado en el Nuevo Testamento, por Walter F. Specht, en la página 126, citando a Teodoro Sa en Introducción al Nuevo Testamento en inglés, dice que el día de la preparación, día en que nuestro Señor fue crucificado, era viernes y era aproximadamente la 6ª hora. También dice este mismo documento en las páginas 127 y 128. Lucas se refiere con claridad a 3 días distintos en este relato, haciendo alusión a Lucas 23:55 al 24:1, el relato de la Pascua. Sigue diciendo el documento: el día de preparación, el sábado y el primer día de la semana. En el primero de ellos Jesús fue crucificado. En el segundo reposó en la tumba. En el tercero resucitó de la tumba. El autor adventista Roberto León Odom, en su obra Esta hora decisiva, publicada por la editorial adventista Pacific Press Publishing Association ya desde 1940, ha dicho: Cristo murió el viernes. Se explica así que en algunas partes del mundo exista la tradición eclesiástica de conmemorar la crucifixión de Jesús por la observancia de lo que se llama el Viernes Santo. En la obra Libertad del Temor, por 3 autores adventistas, Braulio Pérez Marcio, Héctor Pereira Suárez y Fernando Jay, publicado por la casa editora adventista Ediciones Interamericanas, hace ya más de 5 décadas, 1964, dice así, en la página 483. Rememoremos la escena del Gólgota. El sol está por ponerse. En la cumbre del Calvario, la silueta de 3 cruces se recorta sobre el cielo crepuscular. En la del centro ha expirado el bendito Salvador y Maestro. Extraños fenómenos naturales se habían producido horas antes, mientras Jesús agonizaba en el madero.
El sol se había oscurecido y las tinieblas habían envuelto la tierra. Por fin el Redentor expira, encomendando su espíritu, su vida, a Dios. Instantes después, José de Arimatea reclama el cuerpo del Señor y lo coloca en una tumba nueva. Ahora mire cómo termina esta declaración. Dice, es viernes de tarde, o sea, la víspera del sábado. Conclusión, amigos queridos. Las 23 declaraciones de fuentes adventistas del séptimo día, y no 23 no porque no haya más, sino porque son suficientes entre muchas otras, confirman que los adventistas del séptimo día, desde que iniciaron hasta el momento, siempre han enseñado que la crucifixión de nuestro Señor ocurrió un viernes, el día de la preparación, lo que indica que la información brindada por don César Vidal no es cierta, o lo que es lo mismo, es falsa. No hace honor a la verdad, y quienes miraron esa entrevista tienen derecho a saberlo. Se manejó en tal caso información falsa. Si el doctor Vidal ha hecho por ignorancia o conscientemente esto, no nos corresponde juzgarlo. Todos sabemos a quién es que le corresponde juzgar a las personas. Lo que sí corresponde a nosotros es desmentir lo falso, a fin de que resalte la verdad. En este caso, en el aspecto tratado por el doctor César Vidal, alusivo a los adventistas. Simplemente, lo que ha dicho sobre la creencia de los adventistas es falso. Los adventistas nunca han enseñado que Cristo murió un miércoles. Siempre han enseñado y siguen enseñando que Cristo murió un viernes. La pregunta para el doctor César Vidal. Doctor Vidal, ¿puede usted dar una sola fuente adventista del séptimo día donde se diga que Jesús murió un miércoles? Le desafiamos respetuosamente a citarla, a mencionarla, el libro, el folleto, el video, lo que sea, con su correspondiente autoría adventista. 3. Sugerencia al doctor César Vidal Manzanares, en este particular. El compartir información infundada y falsa, en un caso como el suyo, que por su renombre académico y por ética profesional corresponde mantener en alto el prestigio académico de las instituciones que le permitieron doctorarse, no corresponde. Cuando una persona como usted comparte información falsa por cualquier medio, el alma mater que le ayudó a titularse también sufre desprestigio. Por otro lado, si quien difunde información infundada es una persona de experiencia como usted, todos los demás que ya pasamos varias décadas y que hemos sido llamados a compartir las palabras del Señor con los demás, también somos afectados ante los más jóvenes, porque con toda razón podrían ellos razonar que si este de experiencia nos miente, ¿cómo sabemos que no nos mienten los demás? Por lo tanto, don César, en nombre de muchos otros, ya no muy jóvenes, le animamos a ser consecuente con la verdad bíblica que usted dice creer como cristiano, y eso implica no mentir. Por otro lado, don César, y siempre en el ámbito de la sugerencia, si a pesar de no haber terminado todavía mi doctorado, con todo respeto, se me permite dar una sugerencia a un doctor ya de trayectoria, permítame decirle lo siguiente. ¿No ha pensado usted que si da información falsa, como lo ha hecho en este caso evidentemente en relación a los adventistas, qué garantía pueden tener sus lectores de que en sus libros no haya otras informaciones de esta misma índole? Falsa, infundada. Eso no le hace ningún bien a su prestigio como historiador, ¿no le parece? Que debiera ser más cuidadoso en eso, don César, porque hablar infundadamente no le hace ningún bien a usted ni a nadie, ¿no es cierto? ¿O me equivoco?